Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean pues bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre cómo apareció el fútbol en Bolivia. Empecemos con la intro. Sí, como ya habrán visto en el título, como ya habrán visto en la descripción del video, vamos a hablar sobre los inicios del fútbol boliviano, sobre cómo aparece la primera división y por sobre todo, quién trae el fútbol a nuestro país. Acomódense y de seguro van a recibir datos que nunca antes habían escuchado. El poder del internet y de poder hacer que tu voz parezca de un actor de cine. Continuemos. La historia de saber de cómo empieza el fútbol en nuestro país. Seguro que muchos de nosotros no sabíamos o no conocemos de aquello. Un dato súper interesante y que a veces a los que nos apasiona esto creo que es por demás de interesante saber cómo es su inicio del fútbol en nuestro país. Quizás haya muchas versiones, pero esta es la que más encontré en muchos sitios. Así que les comparto a ustedes y espero que sirva como un dato curioso. El fútbol fue introducido en Bolivia a finales del siglo XIX por técnicos ingleses de la compañía de ferrocarril Bolivian Railway. El ferrocarril unió en 1882 el puerto de Antofagasta con la ciudad de Oruro. Los rieles llevaron y trajeron mercancías, también espectáculos, teatro, toros, cine y fútbol. Cuenta la historia que un empresario orureño radicado en Chile por un tiempo volvió al terruño portando en el equipaje una pelota y una idea: difundir el fútbol. El grupo de técnicos ingleses de Bolivian Railway se encargó de repartir uniformes y vestir con ellos a los contrincantes que disputaron los partidos pioneros de toda una entusiasta tradición futbolística. En la altoandina ciudad de Oruro, que luego se extendieron a Uyuni, el primer club boliviano fue, interesante dato, Oruro Royal Football Club, fundado el 26 de mayo de 1896 por los trabajadores bolivianos encargados de los tendidos de rieles de la compañía Bolivian Railway, quienes aprendieron el fútbol de los técnicos ingleses. En 1897, en Potosí se funda el club Stormers Petrolero y en 1901 en La Paz aparece el Bolivian Rangers. Alrededor de 1905 en Cochabamba se funda National Football Club y en La Paz el Thunders. 2 años después, el 8 de abril en 1908, se funda el histórico club que aún sigue en la división profesional, The Strongest. Interesante dato, ¿verdad? Y seguro muchos de nosotros no lo sabíamos. Pero bueno, así es como inician estos clubes y clubes históricos, muchos de ellos todavía aún vigentes, otros fusionados. En fin, un club que sigue siendo representativo es el club The Strongest. ¿Cómo empieza el fútbol amateur? El fútbol amateur organizado en Bolivia comenzó en 1914 con la creación de las asociaciones departamentales y los torneos locales. La primera asociación en consolidarse es la de La Paz en 1914. Durante el amateur paceño se jugaron 29 torneos locales entre 1914 y 1949. En esta época destacaron The Strongest con 13 títulos, Bolívar con 6, Litoral con 3 y Universitario de La Paz con 1 título. En 1950 la Asociación de Fútbol de La Paz modifica sus estatutos y es la primera asociación en profesionalizar su fútbol. En 1914, pero más tarde, La Paz lo hacía en febrero, en cambio en julio lo hace la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol. Destacaron en esta época el amateur chuquisaqueño Stormers Sporting, Junín, Independiente Petrolero, Magisterio Rural y Universitario. A partir de 1969
Chuquisaca se integra al fútbol profesional boliviano. Los primeros clubes que participaron en la Copa Simón Bolívar de 1969 fueron Stormers y Universitario, clubes actualmente también vigentes. Ya 3 años más tarde, en 1917, se funda la Asociación Cruceña de Fútbol. Los torneos cruceños comenzaron el mismo año que se creó la asociación. Durante el amateur cruceño se jugaron 45 torneos locales entre 1917 y 1964. En esta época destacaron Franco con 7 títulos, Atles con 1 título, Florida con 12 títulos y Blooming y Oriente Petrolero con 4 títulos. A partir de 1965, Santa Cruz se integra al fútbol profesional boliviano. El primer club que participó de la Copa Simón Bolívar en 1965 fue Oriente Petrolero. 4 años más tarde, en 1921, se fundó la Asociación de Fútbol de Oruro. 25 años después de ser creado el primer club boliviano. En 1921 se funda la Asociación de Fútbol de Oruro. Destacaron en esta época del amateur orureño Oruro Royal, Bolívar Nimbles, Unión Obrera, San José y los clubes relacionados con el ferrocarril American de Machacamarca e Internacional Fútbol Club. A partir de 1954, Oruro se integra al fútbol profesional boliviano. El primer club que participó en el torneo integrado de 1954 fue San José. Otro equipo actualmente vigente que no pasa por un buen momento y sigue siendo uno de los más representativos, por no decir el más representativo de Oruro. 3 años más tarde, en 1924, se fundó Cochabamba Football Association. El fútbol amateur cochabambino se jugó entre 1924 y 1954. En esta época destacaron New Players, Racing, Belce, Aurora, Bata. Aurora obtuvo 10 títulos locales. Bata fue el último campeón de la época amateur. A partir de 1955, Cochabamba se incorpora al fútbol profesional boliviano. Los primeros clubes que participaron en el torneo integrado de 1955 fueron Bilsterman y Aurora. Ese mismo año se funda la Asociación de Fútbol de Potosí. Destacaron en esta época el amateur potosino, Highland Player, Municipal, Sporting Potosí, American Royal y Liga Comercial. A partir de 1970, Potosí se incorpora al fútbol profesional boliviano. Ya un tiempo después, en 1936, fue fundada la Asociación de Fútbol del Beni. En 1976, Beni se incorpora a la Copa Simón Bolívar. En 1976, con clubes 20 de agosto y Universitario. En 1922 fue fundada la Asociación Tarijeña de Fútbol. En 1985, Tarija ingresó a la era profesional con la inclusión de Ciclón en el torneo de la Liga. En 1997 fue creada la Asociación Pandina de Fútbol. Pando se incorpora al fútbol profesional boliviano en 2014, con el ascenso de Universitario de Pando a partir de la creación de la liga. Y desde 1977 hasta la actualidad, las asociaciones departamentales juegan sus torneos locales nuevamente de forma amateur. Es interesante saber que una vez haciéndose el fútbol boliviano profesional, se divide en 4 grandes periodos de tiempo. En el primero, que es entre los años 50 y 59, participan los clubes de La Paz, Cochabamba y Oruro. No participaron clubes de otros departamentos porque entonces no tenían fútbol profesional, solamente algunos de ellos tenían campeonatos locales amateurs. El segundo, entre los años 60 y 76, con la creación de la Copa Simón Bolívar,
y con la participación en diferentes momentos clubes de los 9 departamentos del país. El tercer periodo, desde 1977 hasta el 2017, con la creación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, la LFPB, y el cuarto periodo desde el 2018 con la creación de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Muy bien, para no hacer más extenso este video, si les ha gustado, denle al botoncito de like y compártanlo con los que también les apasiona el fútbol. Vamos a continuar con una segunda parte para ver los inicios de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, de la División Profesional y sobre todo de cuál es el club más campeón y otros datos curiosos que seguro desconocíamos. Miren, aquí al costado derecho podemos ver el botón para suscribirse a mi canal. Si te están gustando o si te ha empezado a gustar estos datitos que estoy tirando de momento del fútbol de nuestro país, pues dale a suscribirte. Y aquí a este otro costado te invito a que veas mi video anterior. Yo soy el Chapaquino y nos vemos hasta mi próximo video. Un abrazo.